respecto, pues acaban de presentar en Fototeca una exposición que alude a ese tema, pero el que haya patrimonio público es básico, y el que estos proyectos formen parte de políticas culturales públicas es más básico todavía, porque justamente lo que ha faltado, lo que sigue faltando, lo que se tiene que defender es que se mantengan este tipo de programas, como lo que hoy estamos hablando hoy de la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana es la única que ha mantenido una carrera de fotografía durante ya más de 20 años, quizá 30 o no sé cuántos, ¿no? Con una actividad que permite precisamente diseminar el conocimiento y hacer que estudiantes que muchas veces no llegarían a la Ciudad de México, que están más bien en otras zonas incluso del país, puedan formarse ahí, y eso es parte de todo un círculo, ¿no? Que cuando uno ve esto precisamente dice, bueno, pues hay un resultado, y el resultado es paulatino, y sin duda la acción de la Fototeca al generar estos proyectos es muy importante para que se mantenga vivo, digamos, el ánimo también de una comunidad en competencia, ¿no? Porque al final también es una competencia, y eso también vale reconocerlo, ¿no? Yo creo que han estado pasando precisamente imágenes, ¿no? de todo esto que estoy hablando, y así es como se veía en el catálogo. También una de las cosas atinadas del catálogo es que recoge, ¿no? la museografía, que fue un trabajo pues de mucho cuidado y de dedicación de todos los que estuvimos, tanto de los autores como de los museógrafos, de Domingo, de todos los que participaron, lo cual por eso me pareció un acierto también en el catálogo el que haya esta digamos, referencia, ¿no? A esto que comentaba muy bien Domingo. Las exposiciones se pierden, se desvanecen, y bueno, aunque quede el patrimonio, es muy importante en términos de curaduría la museografía, muy muy importante, ¿no? La presentación, eso ha cambiado radicalmente en los últimos precisamente 20 años, ¿no? De una exposición que se presentó aquí en el marco, ¿no? De los 400 fotografías de Nuevo León, que fue como la que inició todo un proyecto, a esto hay todo un proceso de aprendizaje de todos, de qué implica la imagen adentro de un recinto museográfico. Así que aquí lo dejamos para platicar, si tienen alguna pregunta o si... ¿Alguien tiene una pregunta? Esperemos que en agosto de este año salga la convocatoria para la revisión 2017. Es otra de las características de este certamen, es que ahora va a ser cada 2 años, y el Salón de la Fotografía era cada año. Entonces ahora esta revisión se va a hacer cada 2 años, por lo tanto el 2017 tendría que ser la exposición de la revisión 2017, Fotógrafos de Nuevo León, por lo que en este año se lanza la convocatoria para que en el segundo semestre del año se aplique y se invite al curador para que haga la revisión de los trabajos que aplicaron. Entonces se está revisando la convocatoria para ver si se mantiene lo del filtro, bueno, que es como un filtro, ¿no? La cuestión de la exposición individual, y bueno, esperemos que para agosto se lance la convocatoria, ¿no? para que apliquen nuevamente. Los que ganaron la edición anterior no pueden ganar, no pueden volver a... Sí pueden participar, pero no pueden volver a ganar. Creo que esa es una de las bases de la convocatoria. Entonces, pero ni puedes participar, estar en el catálogo. ¿Ya para qué? ¿Sabes? Quizás me faltó, y es muy importante referirles un poco lo que están viendo a los que no lo vieron en salas, ¿no?
Este es uno de los 2 trabajos ganadores de Eduard Collazo. Y aquí la verdad es una narrativa muy sensible sobre la muerte de su perra Cindy, ¿no? Ese es el funeral, digamos, de su mascota, ¿no? Lo que está en esas fotografías. Y esto venía con un video y a mí me pareció muy pues sorprendente, ¿no? Lo que sucedió con este proyecto, porque digo, y esas son las cosas que suceden en los diálogos con los autores. Uno ve las fotos a veces como las están viendo quizás los que no las conocen, y uno se queda un poco intrigado de qué será. Pero bueno, hablando con los artistas, como pasó aquí, ¿no? Él me comentó un poco cuál había sido su experiencia de haber ido con su perra al monte, ¿no? Que lo acompañaba siempre a tomar fotos. Y hay un triángulo ahí que es donde en algún momento ella escarbó un agujero, y cuando muere ella, pues el homenaje que le hace él es ir y enterrarla en ese mismo sitio, ¿no? Eso es algo que me pareció muy interesante, de cómo un artista muy joven, ¿no? Que realmente tiene sobre 20 por ahí, ¿no? Esta capacidad de generar desde lo cotidiano una narrativa, ¿no? de este tono. Y luego, bueno, antes de Eduard está el trabajo, de hecho la portada es de Véronique Chapuy, que es otra vez un trabajo muy como de una mirada muy intimista sobre las cosas, sobre los espacios, que en sus caminatas, ¿no? Va recogiendo estas huellas, ¿no? Que son huellas de su propia memoria. Y ahí la manera de hacer que esta mirada interna se refleje a través de lo externo también sin duda es ejemplar, en cuanto a que el trabajo, a diferencia de mucho de lo que hoy sucede, no es en color, no es un trabajo íntimo, concentrado, cerrado, no es estridente, no busca confrontar al espectador con una experiencia desconocida, sino más bien como hacer que se vea su propio interior por el interior de ella. Y eso en el catálogo me parece que quedó muy bien también desarrollado el proceso, la verdad, o sea, la manera en que se hizo la secuencia de las piezas, ¿no? Que es algo que cuando estuvimos trabajando la curaduría comentamos mucho, y luego lo llevó a Muro, y ahora en el catálogo de los aciertos también, que yo pienso que funcionaron bien. O sea, esto también pasa, ¿no? Las piezas a veces circulan bien por diferentes escenarios, ¿no? Desde el muro a la página, ¿no? Luego están los artistas seleccionados, que además de los 2 que ya vimos, es Carolina Camarena, ¿no? Que también es una fotógrafa que de hecho ahora está, creo que, preparando el libro, ¿no? de este proyecto, y que ella me parece que es coordinadora, ¿no? de una licenciatura aquí en fotografía en Nuevo León. Y este trabajo muy cinematográfico, ¿no? También lo comentamos, que tiene mucho quizás que ver con las películas de ciencia ficción o de David Lynch, a mí me parecía, ¿no? Aquí hay cosas que yo, por ejemplo, me pareció muy interesante en el proyecto, de ver proyectos que ellos habían presentado antes en otros salones que yo había tenido oportunidad de ver, y ver cómo había ido madurando su producción, ¿no? Y eso a mí me interesó mucho en el caso de ella en particular, porque de sus primeras imágenes ella es, digamos, como que ya no es la misma generación de Eduard, que es muy joven, ¿no? Es como una generación antes, pero sus fotos anteriores, que eran como muy pop, ¿no? Sí. Ahora se volvieron de otra manera, y eso me pareció también interesante, ¿no? Luego está este trabajo que también fue y es, ¿no? muy importante y muy significativo, creo, porque recoge
es como que una carambola a varias bandas, ¿no? Porque por un lado trabaja el proyecto del archivo, pero con el propio archivo de la fundidora, es decir, con la memoria misma del Estado de Nuevo León y de uno de sus emblemas, ¿no? Y de cómo ahí en ese lugar se entrecruzan la política, ¿no? la industria, la economía, la identidad, ¿no? regia, o sea, toda una serie de factores, la corrupción, todo lo que sabemos y en este caso, por ejemplo, la pieza se trabajó para muro, ¿no? O sea, hacer estos recortes de imágenes y colocarlos así para que justamente destacaran más bien no tanto la fotografía aislada de archivo, sino una reconversión de esa fotografía y llevarla a una experiencia distinta en muro que enfatizara justo el tema que ellos querían resaltar, ¿no? La idea de, bueno, estos que son actores, ¿no? en esta situación, representando algo que no son en realidad, no son obreros, ¿no? son políticos o son empresarios y que, bueno, para la foto precisamente posan así. Este es otro trabajo también muy interesante, ¿no? De Juan José Herrera, que a mí es uno de los fotógrafos de Nuevo León que ha tenido más proyección. De hecho ganó, ¿no? ya en una ocasión el Salón, me parece, ¿no? Sí. El anterior, con un trabajo sobre desnudo masculino, sí. me parece, y en siguió manteniendo un tono muy hasta en parte provocador,